Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Mateo 10:21. La Biblia, escrita hace 2000 años por hombres inspirados en Dios, revela versículos como este, convertido ahora en una predicción por los tiempos que estamos viviendo. Situaciones insólitas que solo recargan de tristeza y desaliento a quienes atraviesan la pérdida de un ser querido. Pero, ¿qué sentirán los culpables, los responsables de arrebatarles la vida a miembros de su propia familia? En Honduras, son muchos los casos que se contabilizan de personas que, ya sea por discordia, ataques de ira o ceguera provocada por la inestabilidad emocional, matan sin pensar a aquel ser que antes decían amar. Entre los casos más recientes que han conmocionado a la sociedad se encuentra el de la niña progreseña encontrada asfixiada en el baño de su casa. Sospechosa su madre, que según sus familiares se encontraba en una profunda depresión, lo que pudo llevarla a cometer tan macabro crimen. A menos de una semana de esta pérdida, los medios de comunicación informaron que otro caso similar, registrado en la colonia Villa Unión de Comayagüela. Ahí fue encontrado un bebé de tan solo 3 meses de edad flotando en una pila y los indicios de haber sido asfixiado. 8 horas después fue hallado el cadáver de la madre, quien se supone cometió el crimen, después de haber discutido con el padre del menor, que ahora está detenido porque se supone mató a su mujer. Otro que cometió tan deplorable crimen fue un hombre de 24 años de edad, que no solo mató a su propio hijo, sino que también abusó de él. Esto ocurrió el pasado mes de junio en un municipio de Lepaera, Lempira. ¿Y qué decir de los desalmados padrastros que, en lugar de tomar el rol esperado, desaparecen a pequeños que nada tienen que ver con las decisiones que toman sus progenitores? Hacer vida con un completo extraño o extraña que en la menor oportunidad atenta contra inocentes. Prueba de ello es el caso que se dio a principios de este mes de septiembre, cuando fue detenido un hombre que se supone asesinó a su hijastro de tan solo 18 meses en la colonia Los Laureles de la capital. El testimonio de un menor fue vital para su captura. Otro hecho que conmocionó es el ocurrido a principios de este mismo mes en el sector de Los Quebrachitos, Tegucigalpa, donde un hijo, cegado por la ira y bajo los efectos del alcohol, asesinó a su padre, quien, por defender a la madre de este que la insultaba, fue atacado a puñaladas. El vástago relató que le dio cólera el reclamo de su padre, pero ahora le da pesar haberle arrebatado la vida. Este no es el único caso registrado este año. También se dio a conocer otro el pasado mes de junio en Yoro, en el que un joven de 24 años fue capturado después de golpear con un palo a su padre hasta causarle la muerte. Estos tristes hechos son tan solo una muestra de la pérdida de valores en la sociedad. Una sociedad que constantemente se está adaptando a un ambiente hostil, en el que no es extraño ver acciones que dejan dolor e impotencia, entre los que no pueden evitar que vidas humanas se sigan perdiendo de esta manera. Para la entrevista, Diana Escalante y Clelia Cárcamo. La nota introductoria fue presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Buenos días, Honduras y el mundo. Bienvenidos a la entrevista. Les recuerdo, nos pueden escuchar también en Radio Visión Honduras a través de la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, la 93.5 en la zona central del país y la 105.5 en el litoral atlántico de Honduras. La violencia familiar en el país. Ustedes han visto el reporte de nuestras compañeras Clelia Cárcamo y Diana Escalante, que han detallado algunos de los muchos casos que ha dejado sorprendida no solo a la sociedad hondureña. Nosotros transmitimos un programa que se llama Alarma a la 1 de la tarde, donde se presentan actos de violencia, actos
insólitos que ocurren, y me he fijado que en muchos de esos programas toman estos casos que ocurren en Honduras y los transmiten al mundo. Hoy, para hablar de este tema, traigo a 3 personas que son conocedores del mismo. Está la licenciada Arabesca Sánchez, que es criminóloga. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Saludo también a nuestros amigos aquí en el set y a quienes nos ven. El pastor Miguel Arevalo, que también es abogado de profesión. Pastor, es un gusto. Bueno, un gozo para mí, una bendición grande el poder estar hoy en esta entrevista y poder saludar a la nación y compartir con los panelistas que vamos a hablar sobre este tema. El subcomisionado de la Policía Nacional de Honduras, Roger Alberto Maradiaga. Subcomisionado, bienvenido. Muchas gracias. Aquí estamos, ¿verdad?, para dar algo, ¿verdad?, sobre la situación actual de la violencia intrafamiliar, ¿verdad?, que está pasando en nuestro país. Muchas gracias. Sí. Licenciada Arabesca Sánchez, usted es criminóloga. ¿Qué piensa de estos casos que están ocurriendo en el país? ¿Cómo se catalogaría estos hechos que han ocurrido en los últimos días, en donde la mano que le quita la vida a una persona, ya sea menor o mayor, es un familiar cercano? Así es, desde hace tiempo el país está desarrollando un tipo de violencia que existe y se desarrolla en el núcleo familiar. Entre las observaciones que se han hecho a través de la universidad, del observatorio y de varias instituciones que trabajan este tema, se observa, por ejemplo, que gran parte de la violencia homicida se desata en el núcleo familiar. En los tribunales esto se conoce como parricidio, es decir, un padre que da muerte a un hijo que da muerte a un padre, un esposo que da muerte a su esposa o viceversa. Vemos también más de 15.000 casos de violencia sexual que se han desarrollado en la última década. 15.000 casos de violencia sexual. De abuso sexual que existe también por parte de familiares hacia menores de edad, niñas sobre todo entre los 10 y 15 años, que son abusadas por padres, por padrastros, por tíos, por primos, por hermanos, por padrinos incluso, o por familiares, digamos, de segundo grado de consanguinidad. Ahí también se observan muchísimos casos de maltrato infantil. Aquí, en las clínicas forenses del país, se reportan más de 12.000 casos de niños y niñas que son castigados terriblemente en sus hogares y que terminan con unos cuadros de lesiones bastante fuertes y que al final son atendidos a partir de la Fiscalía y la Niñez, pero que también son atendidos en el sistema de salud del país y que casi siempre se quedan con un diagnóstico, pero que no tienen un tratamiento. También puede observarse una gran violencia psicológica sobre todo para las mujeres en el hogar, sufren violencia doméstica. De hecho, la violencia doméstica sigue siendo el episodio de violencia más reportado en las postas de la policía a nivel nacional. Ahí encontramos a mujeres que son víctimas de violencia psicológica, patrimonial, sexual, física. Muchos de los casos no son reportados, de hecho, no llegan a establecer cifras en los reportes institucionales. Muchos de esos casos llegan a los sistemas de salud y cuando la mujer es, digamos, preguntada acerca de lo que le ha sucedido, casi siempre por temor, a veces también nega los hechos, dice que se ha caído, que se ha golpeado. La cifra que sí llega al reporte institucional es bastante fuerte anualmente y estas mujeres terminan muchas veces hospitalizadas casi al borde de la muerte. Sin embargo, las leyes hondureñas para ese tema establecen que la primera vez que la mujer sufre de esta violencia es solo una falta. Eso no se considera como un delito hasta que hay un segundo episodio y hay recurrencia. Entonces, muchas veces la mujer ni siquiera sobrevive a ese segundo episodio. La segunda vez casi siempre más bien aquello se convierte en parricidio, se convierte en una muerte. Y este tipo de violencia que se está desatando en la familia, desgraciadamente, creemos que hay varios factores determinantes. A veces se desatan por problemas de ausencia de salud mental. Ahí hay esquizofrenias, hay
hay neurosis, hay celotipias, hay un sinnúmero de parámetros de ausencia de salud mental que desarrollan patologías. Hay también un gran número ligado al abuso de drogas y al alcohol. Hay temas ligados, para el caso, a ausencia de principios, de valores familiares. Hay también temas que cruzan por ausencia de construcción de lazos de amor fuerte entre los familiares. Y así se van desarrollando una serie de problemáticas al interior de la familia que van dejando toda esta estela de abuso y de violencia que desgraciadamente se va convirtiendo en un círculo vicioso, de manera que muchas veces aquellos que han sufrido esta violencia terrible desde la niñez llegan a sus vidas adultas y muchas veces incluso replican esos modelos. Sí, quiero primero escuchar al subcomisionado Roger Alberto Maradiaga para ver qué piensa la policía y, de acuerdo a lo que ustedes encuentran en las escenas del crimen, qué conclusiones sacan. Sí, bueno, realmente lo que hay actualmente es una pérdida de valores morales, ¿verdad? Espirituales en el seno de la familia. Creo que el principal, la situación que se está dando nace, ¿verdad?, en lo que es en el núcleo familiar. Nosotros creemos y siempre hemos pensado, ¿verdad?, que, bueno, la célula de la sociedad es la familia. Y es en la familia es donde debemos de trabajar todas las instituciones del Estado educando a la familia, los hijos, porque hoy en día se ha aumentado, se ha acrecentado la violencia en los hogares, ¿verdad? Hemos visto los últimos ejemplos, pero ¿por qué sucede esto? Claro, ¿verdad? Es un alejamiento, en primer lugar, totalmente de los valores morales, un alejamiento de Dios, y es por eso que el ser humano, ¿verdad?, las personas no tienen conciencia, ¿verdad? Les parece que lo más fácil es quitarle la vida a una persona y deshacerse del problema. No es así, ¿verdad? También hay ataques terribles en contra de la familia en ese sentido, porque hay muchas personas, ¿verdad?, muchas familias que sufren, y todo viene más que todo porque viéndolo desde el punto de vista como Dios lo ve, es por lo mismo, ¿verdad? Por la pérdida de valores. El hombre, ¿verdad?, por lo general no quiere saber de Dios, no quiere poner en práctica los valores que debe de haber en la familia. Hay una gran irresponsabilidad paternal en la familia. Los padres pues no queremos hacernos responsables, ¿verdad?, de nuestros hijos. Preferimos nosotros de repente dedicarnos a otro tipo de menesteres que quizás educar la familia. Hoy en día podemos ver cómo, y aún aquí, ¿verdad?, aún en Estados Unidos, cómo los hijos, ¿verdad?, de sociedades modernas, es que esto no es cuestión de educación, ¿verdad?, sino que hay algo, ¿verdad?, que nosotros como padres debemos de enseñarles a nuestros hijos acerca del temor de Dios desde la raíz, es en la familia. Y hasta que hagamos eso nosotros como padres, entonces nosotros vamos a tener buenos hijos, buenos padres, buenos esposos. Mientras eso no se dé, consideramos, ¿verdad?, que Honduras pues actualmente vamos a seguir teniendo este tipo de problemas, pero para eso estamos, ¿verdad?, para dar aquí el conocimiento y mejorar esta situación en nuestro país. Así es que nosotros como policías, cuando nosotros miramos una situación de esta, ¿verdad?, observamos, ¿verdad?, la situación, las consecuencias que esto trae, ¿verdad? Así que estamos trabajando en eso, ¿verdad? Ya estamos levantando algunas instituciones, departamentos, en donde podemos tratar este problema de lo que es la familia. Pastor Miguel Arévalo, ¿usted cómo analiza esta situación que se está viviendo en el seno familiar de muchísimas familias en el país? Bueno, en primer lugar decir que es lamentable lo que está pasando.
no hubiéramos creído hace algunos años que íbamos a llegar a estos extremos, porque somos una nación que dentro de lo que cabe y nuestra idiosincrasia ha sido siempre una nación que ha buscado a Dios, una nación de gentes que de una manera familiar cada domingo, cada miércoles hemos ido a buscar de Dios, indistintamente del lugar donde tú te congregues. Sé que tú has tenido un contacto con Dios, pero es lamentable. Yo coincido de alguna manera prácticamente coincido con lo que decía el subcomisionado, y es que estamos hablando de un momento en el cual los valores morales, los valores espirituales, lo que nos ha sido enseñado de parte de Dios a través de su palabra, simplemente lo hemos tomado como un verso más y no lo hemos bajado de la mente al corazón. No hemos sido lo que hemos llamado a ser, lo que hemos sido llamados a ser. Practicantes de la palabra, practicantes de los valores, practicantes de los principios, practicantes de aquello que nos fue heredado de una buena manera de nuestros padres, de nuestros abuelos. Es un problema del corazón del hombre. Yo creo que si Dios no está en el corazón del hombre, el hombre es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que es precisamente del corazón de donde salen las contiendas, las envidias, de ahí salen los adulterios, de ahí salen los asesinatos, de ahí salen los homicidios. Y donde Dios no está, el hombre es capaz de hacer cualquier cosa, porque donde Dios está, precisamente el temor de Dios evita que nosotros como seres humanos hagamos acciones como estas, aún en contra de nuestra propia familia. ¿Quién diría que un padre podría levantar su mano en contra de un hijo? O por el contrario, un hijo levantar su mano en contra de un padre. Es terrible. Nos hace falta eso de lo cual la palabra de Dios habla, del afecto natural. Y yo voy a definir lo que es el afecto natural. El afecto natural es ese sentimiento que al menos dentro del seno del hogar se presume y se debe de tener entre unos y otros. Es como cuando yo le digo a mi madre, te amo, y mi madre en respuesta me dice, yo también te amo. Pero no solo basta con decirlo, basta con demostrarlo, basta con tener acciones que realmente evidencien que lo que estamos diciendo no solamente es un verbo, sino que es una realidad a través de lo que nosotros mismos realizamos. Así que son señales antes del fin. Tal vez a la gente no le gustaría escuchar esto, pero debo de decirlo porque no puedo ocultar lo que la palabra de Dios dice. Dice que este tipo de señales, este tipo de acciones se van a dar antes del fin. Marcos bien dice en capítulo 13, versículo 12, y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y interesante también lo que dice Mateo capítulo 24 versículo 12, que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando el amor se enfría, la mano del prójimo se levanta en contra del prójimo. No hay escrúpulos para hacer cualquier cosa. Yo creo que no tenemos nuestros pensamientos bien ordenados, no sabemos quién realmente es el Señor y Dios nuestro, pero cuando realmente le digamos, Cristo, tú eres Señor en mi vida, ahí es donde realmente vamos a encontrar el norte y ya no nos vamos a gobernar a nosotros mismos de acuerdo a nuestras emociones, de acuerdo a nuestras pasiones más bajas, sino que vamos a dejar que el temor de Dios venga y gobierne nuestra vida. Y si gobierna la vida de un hombre, seguro que gobernará la vida de una familia. Y si gobierna Dios la vida de una familia, seguro que gobernará la vida de una ciudad y de una nación entera. Necesitamos a Dios hoy más que nunca, pero no el Dios que vamos a buscar a la iglesia como para quedar bien, como para que digan, aquí estoy, mírenme, aquí estoy, tuve un problema, pequé, aquí vengo a ver de qué manera me redimo. No, que verdaderamente a Dios lo busquemos no de labios, sino de corazón, como dice la Biblia. Sí, que se estén matando entre la misma familia es grave, como uno de los expositores dijo. Es algo que hace algunos años nadie se imaginaba que iba a suceder y con tanta frecuencia en Honduras. ¿Esto será una forma de violencia que puede arreciar en la sociedad, licenciada Aravena? Sí, creo que aquí hay también algunos conceptos sociales que hay que desarrollar. Por ejemplo, el hecho de que se ha venido desarrollando una cultura que prácticamente naturaliza la violencia. Entonces termina aceptándola. La población la va aceptando y además se va volviendo indiferente cuando ve un episodio de violencia.
no trata de evitarlo y tampoco trata de prevenirlo. Mientras tanto, a nivel jurídico, la violencia, que es una violencia criminal también, tampoco tiene la atención, digamos, que debería. ¿Cómo? Hay actos de violencia criminal que ante la ley de los hombres también requieren de una sanción penal. ¿Estamos de acuerdo? Hay instituciones que tienen el deber de hacer persecución penal interrumpiendo el acto de violencia, rescatando a esas familias que están sufriendo violencia. Cuando una mujer llama al 911 y pide auxilio, porque en ese momento tiene un peligro inminente, alguien la está golpeando, alguien la está lastimando, la está hiriendo, a ella, a sus hijos, hay un deber ahí también institucional por parte del Estado para llegar en auxilio de esa mujer. ¿Cuál es el otro auxilio? El hecho de que las víctimas puedan tener acceso a la justicia. Entonces, vamos encontrando que se han desarrollado modelos en el país de impunidad, de ausencia de justicia, que al final han venido permitiendo que esos ciclos de violencia vayan aumentando y que la sociedad en general vaya de alguna manera naturalizando, creyendo que la violencia debe de estar presente en nuestras vidas diarias, y eso no es así. Entonces, a quienes han comenzado o hemos comenzado alguna vez procesos de prevención, procesos de auditoría social para que esta situación de justicia vaya mejorando, para que esta atención policial vaya mejorando, para que las víctimas vayan siendo atendidas, más allá de un diagnóstico también a través de tratamientos que les permitan, digamos, ir subsanando esas heridas que van dejando, esos traumas que deja el tema de la violencia en su vida. Al final vemos que son muchas las víctimas y las familias de víctimas que han quedado en el país. Solo para el caso de violencia homicida vemos 58.000 muertes en la última década, pero detrás de esos 58.000 fallecidos hay 58.000 familias que les ha tocado también bregar con el tema de la violencia. Van dejando, por ejemplo, mucha frustración, mucha intranquilidad, mucha angustia, y que al final no han venido siendo atendidas de la manera como corresponde. ¿Qué sucede? Que esos ciclos de violencia no atendidos, esas problemáticas no atendidas, esa angustia no atendida, al final va acumulándose a través de la vida de las personas y va generando también que la gente se va identificando con la violencia como un modo correcto de resolver conflictos, como un modo correcto de resolver lo que le preocupa, lo que le angustia, el conflicto que tiene con otro, el interés contrario que tiene con otro, y al final vemos que el modelo se ha replicado a nivel de toda la sociedad. Entonces, para quienes estamos para el caso dando la cara hacia el público, para quienes son líderes políticos, para quienes son líderes religiosos, líderes institucionales, líderes de sociedad civil, líderes de medios de comunicación, líderes de opinión, creo que ahí hay una tarea que está como una responsabilidad innegable de todos. Debemos de ir cambiando ese modelo, debemos de ir trabajando en una cultura de paz, debemos de ir trabajando en una cultura de prevención de la violencia y debemos de ir desmontando ese modelo educativo de violencia que prácticamente se ha intronizado en la sociedad e incluso lo observamos en algunos centros educativos. Los niños ahí sufriendo bullying, sufriendo otro tipo de agresiones. Entonces necesitamos ir reeducándonos hacia un modelo de paz, hacia un modelo de prevención. Y esto debe irremediablemente comenzar desde el mismo núcleo familiar. Desde ahí es de donde debemos de ir aprendiendo una nueva forma de convivir, una nueva forma de tratarnos y una nueva forma de respeto también entre nuestros familiares. Sí. María Ramírez está desde la Kennedy. María, buenos días, le escuchamos. Buenos días, Raúl, ¿qué tal? Pues muy bonito su tema. Pues tiene razón la señora, ¿verdad? Es lamentable, ¿verdad? Que en nuestro país suceda tanta violencia hoy en día y más que se da con todo eso de la mujer. Pero yo lo único que digo es que la mujer se tiene que valorar, Raúl. Tiene que valorarse y dejar ser maltratada, ¿verdad?
yo apoyo bastante este programa de la dama, eso de la ciudad mujer, está implementado que se reduzca la violencia en nuestro país. Creo que hay tantas oportunidades para la mujer hoy en día, podemos denunciar, ¿verdad? 911, que nos están haciendo daño. Y creo que eso es cuestión de voluntad, ¿verdad? Dejar de estar sufriendo tantos programas que el presidente ha implementado con préstamos solidarios para que la mujer hoy en día pueda salir adelante. Hoy en día hay trabajo, ¿verdad? No es justo que sigan siendo maltratadas. Yo le echo la culpa a eso también de la violencia que pasa en nuestro país a diario, ¿verdad? Con sus partidos políticos, con lo de Mel Zelaya, con la Rala, todo eso influye, ¿verdad? Las familias, porque todo eso aprenden en la calle, tanto odio. Sí, muchas gracias a María Ramírez desde la Kennedy. María Díaz está ahora desde la colonia Villeda Morales. María, buenos días. Muy buenos días, licenciado, y a todos sus invitados. Mire que la violencia familiar en Honduras va degenerándose. Cuando la gente hace la violencia familiar en su casa, poco a poco la va transmitiendo a los demás seres alrededor, hasta que se convierte en un delincuente en potencia. Una persona que agrede a su familia, agrede a cualquier otra persona, porque el que no respeta a su madre y a su padre, no podemos esperar que tenga respeto a nadie en la sociedad. Creo que nosotros debemos vincular esto con lo que con lo que sucede, ¿verdad? Que viene desde las raíces, que nosotros como padres a veces somos demasiado alcahuetos al principio y no enderezamos ese árbol cuando todavía se puede. Yo creo que debemos fomentar, ¿verdad?, los valores en los niños desde la escuela, desde la familia, porque de esa manera podemos solventar un poquito. Y cuando una mujer es víctima de violencia, acuda donde la van a ayudar. Porque una mujer que deja que le pase la primera vez no lo va a cesar, esa persona va a seguir, va a continuar con esta costumbre. Busque orientación, busque a la policía, busque a la Ciudad Mujer, busque a aquellas personas, a la Fiscalía de la Mujer, a quien le brinde ayuda, no le crea a ese hombre o a esa otra persona que le dice que no va a volver a suceder, porque no es cierto. Eso continúa. Y si usted cree que usted lo puede solucionar sola, es mentira. No hay nada más difícil que salir de ese agujero, no hay nada más difícil que una mujer que es maltratada y todos los días perdona, porque eso la va a llevar a la muerte y si es posible a sus hijos también. Así que reflexionemos, seamos conscientes de que nuestra familia es importante, no descuidemos a nuestros hijos y hagamos de esta Honduras, ¿verdad?, un lugar mejor para vivir. Gracias. Gracias a usted, María Díaz, desde la Villeda Morales. Su comisionado, Maradía. Sí, es importante, miren, nosotros como policías, ¿verdad?, a veces nos llaman del 911, acudimos a una denuncia porque el esposo está golpeando a la esposa. Pero a veces cuando uno llega, ¿verdad?, en el momento que uno ya empieza a tocar la puerta, ya la esposa dice, no, mire, ya nos arreglamos. No, por favor, no se lo lleve. Y empiezan los bebés, ¿verdad?, los niños, que es algo natural, ¿verdad?, que ellos empiecen a llorar porque le llevamos al papá. Entonces, yo siempre les he dicho a los policías que al agresor siempre tiene que traerlo, aunque la esposa, ¿verdad?, posteriormente lo defienda, porque eso sucede. Es más, hay veces que se llevan a la fiscalía y la esposa no se presenta. Hemos tenido casos, ¿verdad?, en donde, mire, no sé si ustedes han visto un video, ¿verdad?, que esto sucedió en Nicaragua, que unos policías acudieron a ver un problema de violencia doméstica y resulta más bien que a la hora de darle captura al individuo, más bien el individuo pues creo que asesinó a 2 policías. O sea, la situación es bien difícil. Aparentemente, ¿verdad?, la violencia doméstica como que no debe darle interés, pero sí es de gran interés. ¿Por qué? Porque se da en el núcleo familiar. Y como decía, ¿verdad?, la persona que habló, esto el niño como que se está alimentando, se está comiendo la violencia, y en el corazón de él se va desarrollando violencia, se desarrolla violencia, y este niño, cuando ya llega a crecer, él va a
producir los mismos frutos que él comió de su hogar cuando él era pequeño. Por eso vemos hoy en día los jóvenes, ¿verdad? Cómo lo del bullying, mire, habría que ver cómo están los padres en casa, porque ¿de dónde aprendió eso, verdad? Viene desde el hogar. Y entonces nosotros, ¿verdad? Debemos de hacer eso, digamos, en los lugares donde están las escuelas, debemos de hacer un estudio qué pasa en ese hogar, ¿verdad? ¿Por qué se está dando ese hogar? ¿Qué es lo que se está sucediendo en ese hogar? Los esposos pelean, los padres irresponsables llegan en estado de ebriedad, ¿verdad? Y pelean todos los días. Entonces nuestros hijos están siendo, ¿verdad? Están sufriendo violencia, y ese es el ambiente. Pero debemos nosotros, ¿verdad?, de levantarnos en contra de todo esto. Como bien lo decía, en la familia, si hay paz en las familias, habrá paz en la sociedad. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos ese momento, porque cuando, por ejemplo, en el caso personal, que yo voy a ver un caso de violencia, yo hablo con los dos, ¿verdad? Hablo con él y hablo con ella. Pero a uno de ellos, lógicamente, tiene que ser retenido. Y porque también está el otro caso, han salido mujeres boxeadoras también. No solo en las mujeres se da la violencia doméstica. Vea, una vez se me presenta un señor bien grandote, así, mire, pero... Ajá, y usted, no, que mi esposa viera cómo me golpea, y un hombre bien grandote. Y entonces, vamos a ver, le digo yo. Y nos vamos, y era una joven, pero bien pequeña, ¿va? Pero el hombre llorando. Ay, y un miedo terrible que le tenía. Pero nosotros los hombres de repente nos da vergüenza, ¿verdad?, ir a interponer una denuncia de violencia doméstica. Pero en la mayoría de los casos es en la mujer el problema, ¿verdad? Las mujeres deben de armarse de valentía y poner en conocimiento de la autoridad competente, ¿verdad? Así es que ese es el consejo, y hay que instruir nuestros hijos, ¿verdad? Instruir nuestros hijos en esa área, ¿verdad? Nuestros hijos no deben de ser igual, porque eso es lo que se está sembrando. Lo miramos a veces en la televisión, lo miramos en el cine, miramos violencia por todas partes. Nuestros hijos están en ese ambiente, pasamos más tiempo en el trabajo que quizás hablando con nuestros hijos, y esa es una situación difícil que nosotros como padres debemos de enfrentar, ¿verdad? Así es que esas situaciones se dan, ¿verdad?, en nuestra sociedad, y estamos trabajando, ¿verdad?, para ello. Tengo por el orden a Michael Euseda desde Búfalo, Villanueva, de ahí María Elena Reyes de Sabana Grande y José Ríos desde Choloma. Michael, adelante por favor desde Búfalo, Villanueva, Cortés. Buenos días a todos y que Dios me los bendiga. Realmente está muy interesante el tema, y es algo que estamos comiendo día con día, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. Y todo tiene una raíz, todo tiene donde nace, y realmente es que la población, la humanidad, tanto hombre como mujer, han perdido el temor a Dios. Y sin temor a Dios, todo se desenfrena. Necesitamos padres de familia que tengan temor a Dios, necesitamos autoridades que tengan temor a Dios, necesitamos políticos, gobernantes que tengan temor a Dios, porque el temor a Dios evitará que todo esto se esté desenfrenando como está pasando. Sí, muchas gracias. María Elena Reyes en Sabana Grande y luego don José Ríos desde Choloma. María Elena, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Muy interesante el tema que están abordando siempre en la entrevista, cosas contundentes y en favor de todos los hondureños. Sabemos bien que este es lo más grave que está sucediendo en nuestra querida Honduras, que es la desintegración familiar, que por eso habían de abogar los padres y madres que tenemos en ese Congreso Nacional, que ya no hayan niños sin papá o niños sin mamá. Desde que Dios hizo la creación, Él mandó a su Hijo Jesús con su mamá y su papá, con José y María. Ese es el mejor ejemplo que podemos tener. María, cuando se perdió Jesús, corrió a buscarlo, no lo dejó solo. Siempre estuvo José con su hijo. Entonces es el mejor
ejemplo que podríamos tener. Y también, ¿usted cree que ahorita a mí no me dio dolor en el alma ver esos muchachos que están en esa cárcel? A lo mejor fueron abandonados o se crecieron en la calle y mire dónde están, en esa cárcel de máxima seguridad. Hoy ya no están haciendo aquellas señales con sus dedos, sino que con lágrimas en sus ojos de verse dónde están. Pero no solo ellos, y los que mataron miles de personas en el Seguro Social, ¿dónde está? Aquí no hay justicia, es lo que tenemos, una nación sin justicia, porque no, yo que perdí a mi prima, yo que perdí a mi sobrino, también el comisionado sabe, Danilo Isaí Reyes, lo perdimos jovencito, que solo le duró 2 meses que egresó de la academia, un profesional, y lo mandaron allá a Olancho, donde murió mi sobrino. Entonces, ¿dónde está la justicia? Por Dios santo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. José Ríos en Choloma, luego Oscar Rodríguez en La Ceiba. Don José, buenos días. Don José. Bien, vamos entonces con don Oscar Rodríguez desde la ciudad de Puerto La Ceiba. Buenos días, don Oscar. Buenos días, don Raúl. Buenos días ahí a la licenciada Arabesca. Buenos días al comisionado. Buenos días ahí a su invitado también. Está muy interesante el tema que está tocando, don Raúl. Yo soy exoficial de la policía y con el respeto que tiene ahí mi comisionado, es un ejemplo vil, bien categórico en la forma como maneja él la Biblia. Para saber cómo tratar al ciudadano, tiene que saber y saberlo escuchar de la forma que es lo que está ocurriendo en la sociedad. Me refiero en general a la sociedad hondureña. Pero cuando viene la autoridad policial y toca y se inmiscua a tener una relación policía comunitaria, ciudadana, la licenciada Arabesca hace profilaxis del ejemplo contaminado que está la Policía Nacional, que nadie lo discute, pero solo tocan ahorita el proselitismo político para destruir y terminar de denigrar a la Policía Nacional por tocar que no quieren que hagan la debida correcta procedimiento para que un funcionario policial haga su trabajo, tener tacto con la población, porque el 4º mandamiento en la Biblia dice: honrar a tu padre, a tu madre y a todo lo que tengas por semejante. Pero aquí más bien en esta sociedad tenemos que los padres honramos a nuestros hijos de todo lo que sabemos, que son asesinos, secuestradores, metidos en todas. Bueno, si es que ahí tienen criminalizados a los 18 y a los MS. Miren los hijos de los señores de la alta política, los altos empresarios. Mire el caso del hijo de los Yar en una escuela, el bullying que le hizo a un menor de edad. Restringen y criminalizan a la sociedad pequeña, pues, que es a los pobres. Y la violencia familiar, intrafamiliar, lo que viene no solo es marido y mujer, es el bullying que está viendo, que la licenciada Arabesca tiene conocimiento y perfecto conocimiento de saber que los padres somos los culpables, no la sociedad, porque nosotros estamos tolerando los errores, cubriendo. Acá en Ceiba, ¿qué es lo que no he visto acá con mi comisionado Maya? 6 muertos en un año en una colonia donde yo vivo. Ay, todo el mundo sabe quién es el que... Imagínense, los padres del muchacho que ha matado a estas 6 personas, ahí anda libre. Burló la seguridad de los medios de comunicación, burló a la Policía Nacional con las declaraciones que dio, una de ellas. Muchas gracias, don Oscar Rodríguez de La Ceiba. Rixi Muñoz está desde la Policarpo Paz. Buenos días, Rixi. Buenos días. ¿Le escuchamos, Rixi? Sí. Mire, es que quería callar porque están tocando ese tema. ¿Aló? Sí, la estamos escuchando. Ya que ustedes están tocando ese tema, sí que quería contar mi historia, que yo he pasado por violencia doméstica. ¿Aló? Sí, escucha el teléfono, Rixi, no la televisión. ¿Aló? Sí. Escucha el teléfono. Fíjese que ya que están tocando eso, le puedo contar mi historia, que no me han ayudado. Yo he puesto denuncia en Ministerio Público, en el DINAC, en el DPI, y no me han ayudado. Tengo 3 meses de haber puesto la denuncia y no me han ayudado en nada. Y es porque yo he sufrido que me secuestraron, me violaron, me intentaron drogar y me embarazaron y me intentaron matar.
¿Hace cuánto fue eso, Rixi? Mire, pasé 3 años, con 3 años y medio con el hombre que yo estaba, y él me tenía supuesto como secuestrada, y yo me vine, tenía 13 años, soy menor de edad todavía, tengo 17 años y nadie me ha ayudado. Permítame, comisionado, ¿dónde puede llamar él? Sí, le voy a dar el número para que ella pueda comunicarse y podamos hablar con ella para así yo poderla aconsejar, ¿verdad? Ella puede ir al Core 7, ¿verdad? No sé si ella fue ahí al departamento. Un número, si quieren me lo den privado o lo da público para que ella pueda llamar a usted y usted la oriente un poco. Muy bien, sí. 72 15 15 10. Que Rixi anote ahí 72 15 15 10. ¿Verdad? Que me llame después del programa y con gusto vamos a orientarla, ¿verdad? Para ver qué es lo que ella puede hacer y vamos a apoyarla, vamos a ver qué es lo que ha pasado con esta denuncia, ¿verdad? Vamos a ir a donde ella fue y vamos a ver cómo va el proceso, ¿verdad? Claro que sí. ¿Con quién me puedo comunicar? ¿Cómo se llama la persona? Roger Maradiaga. 72 15 15 10, Rixi. Ay, el nombre, dígame, disculpe. Roger Maradiaga. Roger Maradiaga. Sí. Ok. Llama ahí, mamá, gracias. Carla Romero está desde San Pedro Sula. Carla, buenos días. Carla. Bien. Pastor. Puedo decir en este momento que realmente estamos hoy sufriendo la factura de lo que no hicimos antes. Así es. Bien decía la doctora, como que esto está con la tendencia de quererse naturalizar, como que quiere acostumbrar nuestros ojos a ver estos hechos como algo normal, pero no es así, no es algo normal. Y no es algo normal simplemente y sencillamente porque no tenemos el conocimiento. Y la falta de conocimiento de cómo actuar, la falta de conocimiento de cómo buscar a Dios, la falta de conocimiento de cómo dejar que Dios realmente impere y gobierne nuestra vida, nos está llevando a la destrucción. Me parece interesante algo que dice la Biblia, y si me permiten lo leo. Romanos 1:28 dice: por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Y hay otra versión que dice: además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Quiero decirle a la población que Dios de ninguna manera creó el mal. El mal o la maldad es el resultado precisamente de la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Así como la oscuridad es el resultado de la falta de luz, así el accionar del hombre levantando la mano en contra de su esposa, porque veo que han estado llamando mucho y más en relación a la violencia intrafamiliar en el área. Esa niña hace poco. Imagínense, ¿verdad? Todo lo que está pasando. Pero se están levantando los hijos en contra de los padres. Un hijo que le dio muerte a su padre porque celosamente de las palabras que su padre vertía en contra de su madre. Entonces, es terrible esto, ¿verdad? La Biblia también dice que este es el carácter que habrá en el hombre de los postreros días. Dice que habrán hombres en estos postreros días que no tienen afecto natural. Habrán muchos hombres implacables, calumniadores, intemperantes y crueles, sin afecto natural, sin misericordia, necios y desleales. Yo decía al inicio, afecto natural es el amor natural que se tiene entre parientes, y es impresionante que lo estemos perdiendo. Es impresionante que ni por la persona que nos dio la vida, ni por la persona que estuvo ahí a nuestro lado de repente en los tiempos donde estuvimos enfermos, ni por nuestro progenitor, ni por nuestros hijos estamos teniendo la más mínima consideración. Afecto natural es el sentimiento que debe existir entre los parientes cercanos. Y cuando la Biblia habla de que hay hombres sin afecto natural, se está refiriendo a hombres que tienen un corazón, o mujeres. Cuando hablo de hombres hablo en términos general, ¿verdad? Hombres o mujeres que tienen un corazón endurecido hacia los parientes y hacia los que son de su misma sangre, hacia los que son sus progenitores, sus hijos, sus abuelos, parientes por afinidad.
Y la Biblia también habla ahí de ser implacables, y es lo contrario a alguien que tiene el afecto natural. Dice que el implacable es alguien severo, es alguien inflexible, alguien riguroso, violento, despiadado. No hemos visto esas imágenes. Con qué crueldad, con qué saña, con qué salvajismo, con qué carácter de tiranía y de sanguinario, intemperantes. Dice que son personas desenfrenadas, libertinas, intransigentes e intolerantes, impetuosos. Dice que son impulsivos, precipitados y reflexivos. Y se nos ha olvidado por completo quién es nuestro prójimo. ¿Acaso no hay un mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Y dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Y se nos está olvidando que el prójimo es la persona que está más cerca a nosotros. ¿Cómo podríamos nosotros amar al desconocido si no estamos amando, no estamos reflejando el mínimo interés por la necesidad de nuestros hijos? Increíble, ¿verdad? Hoy en día los hombres tienen dinero para invitar a todo el mundo, pero cuando llegan a casa, el niño no tiene para el pepe, el niño no tiene para los pañales, el niño no tiene para poder comprarse los zapatos. Eso es violencia también. ¿Cómo podemos nosotros ser hoy en día luz de la calle y oscuridad en la casa? No es posible. Yo creo que necesitamos volvernos a Dios y conectarnos, saber cuáles son los roles y cuáles son las necesidades que cada uno debemos de desarrollar fielmente dentro del seno de la familia. El hombre no está en una familia para que sea el que manda. El hombre no está en una familia para que sea el que diga: yo soy la autoridad y ustedes se sujetan y ustedes comienzan a hacer aquí lo que yo digo. El hombre está ahí con un rol y con una misión específica. Dios le ha confiado una familia y no se la ha confiado para que se la destruya, no se la ha confiado para que haga con ella lo que quiere, se la ha confiado para que la pueda nutrir, para que la pueda hacer crecer, para que pueda él ser un nutridor, un guiador, un desarrollador de esos pequeños que desde chicos están esperando y que ven a su padre o a su madre, al superhéroe que nunca, el mayor héroe que uno tiene en la familia es el padre, es la madre. Y de repente comenzamos nosotros a perder esa imagen de heroína y de héroe dentro de la familia. ¿Por qué? Porque no tenemos a Dios dentro de nuestro corazón. Creo yo, don Raúl, que hay mucho desconocimiento de los roles. Yo como hombre tengo roles dentro de la familia y mis roles deben ser enfocados en función de las necesidades de mi esposa y de las necesidades de mis hijos. Y mi esposa también tiene roles dentro de la familia. Y esos roles de mi esposa deben de estar enfocados en función de mis necesidades como esposo y las necesidades de nuestros hijos. Entonces, cuando comencemos nosotros a conocer esos roles, y Dios es el que nos revela a través de su palabra cuáles son esos roles, realmente vamos a comenzar a tener el gobierno de Dios dentro del seno del hogar. Y cuando tengamos el gobierno del seno de Dios dentro del hogar, vamos a ir viendo cómo poco a poco esas situaciones de violencia van a ir cambiando, y lo que era oscuridad sobre esta nación se va a convertir en luz, porque Cristo habrá de gobernar las familias. Y vuelvo a decirlo: si Cristo gobierna la familia, gobierna las ciudades, y si Cristo gobierna las ciudades, gobierna las naciones. Licenciada, ¿qué concepto le merece lo que he escuchado de la población? Yo creo que en esta misma línea de pensamiento quisiera decir que las familias hoy por hoy debemos de entender que tenemos una responsabilidad también para convertirnos en una red de protección con respecto a nuestros familiares, con respecto a nuestros amigos cercanos. Nosotros no debemos permitir, para el caso, que esta familia más bien adquiera un rol de factor de riesgo, porque cada vez que herimos, que dañamos, que lesionamos a un familiar, nos estamos convirtiendo más bien en un factor de peligro para ese familiar. Entonces debemos de comprender y de practicar diariamente el hecho de que somos miembros de una familia, que las familias son extensas, y que de cada uno de esos miembros de la familia nosotros debemos de ser un factor de protección. Nosotros debemos de estar siempre prestos al auxilio de cualquier situación que ese familiar necesita, de cualquier emergencia. Y aunque no haya una emergencia, aún en los buenos momentos, debemos de estar ahí prestos como factores de protección. Miren, yo he visto para el caso
familias que han sufrido episodios de violencia doméstica de manera cíclica, las familias entonces se van defragmentando a partir de esos eventos de violencia. ¿Por qué? Porque unos indiferentemente se quieren desatender de lo que ahí sucede, otros no quieren hacer nada, otros prefieren alejarse, otros prefieren confrontar, pero creo que aquí la gran responsabilidad que todos estamos entendiendo que tenemos es que debemos de ser red de protección para nuestras familias, red de protección para cualquier familia también externa que nos necesite. Cuando nosotros entendamos eso, creo que vamos a ir también mejorando nuestras relaciones con nuestros familiares y mejorando también la relación con otras familias que nos buscan a veces para cualquier tipo de situaciones que ellos requieren o necesitan o simplemente quieren compartir. Otra cosa que se ha venido perdiendo son los espacios para compartir que se crean dentro de la familia. Nosotros vemos, por ejemplo, familias que están todo el tiempo, todos en una mesa cenando, pero cada quien con sus celulares, sí, comunicándose con otros que no están en esa mesa, sí, y que no están en ese momento para compartir, o simplemente están con las famosas tabletas, ¿verdad? Viendo a ver cómo juegan. Están juntos en un restaurante, mucha gente, y cada quien está con el teléfono y compartiendo con otras personas que no están en esa mesa. Mucha gente quisiera que los celulares, las tabletas, todo eso, y al parecer eso va a ser más. Sí. Va hacia más. Sí, yo creo que lo que hay que rescatar aquí es que aún en los momentos en donde la familia se junta para compartir, siempre hay quienes buscan elementos para desatender ese momento para compartir, para desarrollar, para fortalecer lazos familiares. Entonces creo que aunque si bien la tecnología es muy buena, nos ayuda a nivel de ciencia, nos ha ayudado hasta para curar enfermedades y demás, creo que también debemos de tener, saber aprovechar los momentos en que tenemos para la familia, porque son momentos para la familia exclusivamente. Esos momentos sirven para que uno converse de todo tipo de cosas, para saber las necesidades, para saber las alegrías, para compartir. Y eso es lo que se ha venido perdiendo. Que me recuerdo, los padres deben supervisar porque desde muy pequeños los niños tienen ya celulares. Así es. Mire, el delito más frecuente en el uso de la tecnología es el acoso, sobre todo para la niñez. Entonces, claro que hay que estar pendiente porque a través de esta tecnología también va entrando una serie de conocimientos a las personas, a la niñez, que hay que saber también qué tipo de conocimiento puede entrar en determinadas etapas de la vida de las personas. No podemos, por ejemplo, ver que hay niños que están entrando a sitios del internet que no son apropiados para sus edades o simplemente que tampoco son apropiados, la verdad, para que nadie esté entrando en ellos, ¿verdad? Pero hay contenidos violentos, hay contenidos con mensajes bastante crueles para la misma humanidad. Hoy hay un montón de contenidos que inducen incluso hasta prácticas de terrorismo, a prácticas para hacernos daño unos con otros, a prácticas armamentistas, así que creo que sí hay una responsabilidad familiar ahí en cuanto a la revisión de contenidos. Sí, voy a hacer una pausa y continúo con mis invitados. Un momento leeré todos los mensajes que he recibido en este importante tema que abordamos esta mañana, la violencia entre las familias hondureñas. Continuamos hablando sobre el tema de la violencia entre las mismas familias. Las penas deberían ser más severas para que quienes les quiten la vida a los niños. Inicio con la licenciada Vesca. Sí, en el país se ha observado que prácticamente solo el 5% de homicidios tiene sentencia firme condenatoria. Esta es una realidad que ya nos medimos como sociedad y que ya sabemos como país que necesitamos trabajar en esto del mejoramiento al acceso a la justicia. Han comenzado también, que hace poco Oscar Rodríguez creo que hablaba del tema de la depuración policial, porque también aquellos miembros de la sociedad hondureña y miembros policiales que aman a la institución policial
han querido sanearla para poderle dar el servicio apropiado a la ciudadanía que tanto urge de ellos. Entonces, se han comenzado a hacer algunos esfuerzos que van orientados a que se reduzcan esas brechas de impunidad que hay en el país. Eso sale, por ejemplo, como una radiografía de cualquier estudio de país que nos hagamos cada año. Pero aquí hay que decir que también hay que ir trabajando en una cultura de denuncia, porque cada vez que nosotros nos quedamos callados cuando nos sucede un episodio de violencia criminal, de alguna manera estamos permitiendo que esos ciclos de violencia le ocurran a alguien más. Miren, les doy un ejemplo. Hace poco, en la familia nuestra nos asesinaron a un sobrino. 6 personas, 6 hombres en una esquina, en una calle, lo patearon hasta que le provocaron la muerte. Alrededor había una comunidad como de 10 personas viendo aquel episodio de violencia y nadie le prestó auxilio. En el video se observa que nadie le prestó auxilio hasta que llegaron los bomberos, lo llevaron al hospital, pero igual falleció. Entonces, la primera pregunta que yo me hice cuando vi aquello fue, ¿por qué la comunidad reacciona de esta manera? ¿Por qué no le presta auxilio? Es una cultura que naturaliza la violencia, es una cultura que la acepta, es una cultura que siente temor a la denuncia, es una cultura que tiene desconfianza. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros como comunidad? Incrementar el número de denuncias que tenemos. Denunciar cuando vemos un acto de injusticia, cuando vemos un acto de violencia, cuando vemos un acto de criminalidad, de delito, inmediatamente hacérselo ver a las autoridades. ¿Por qué? Porque las instituciones al final del día tienen un deber también material, que es atender ese tipo de delito que se está cometiendo a través de ese acto de violencia. Aunque se dice que no todo delito lleva inserta la violencia, como el tema del hurto, que si no hay violencia en las cosas o en las personas, no es un acto violento, pero es un acto criminal. La violencia casi siempre significa un acto de delito. ¿Por qué? Porque la violencia está interviniendo con el los derechos humanos que todos tenemos, con derechos fundamentales, con derecho a la vida, con derecho a la integridad física, con derecho a la libertad sexual, en el sentido de que nosotros decidamos quién es con la persona que vamos a convivir y con quién no. No puede ser un acto forzado. Lo otro es que hay derechos de niñez también que hay que cuidar. Se entiende, y ahora hace un momento hablábamos con el pastor, no se puede decir que hay relación sexual consentida en la niñez. Hay abuso hacia la niñez, que es otra cosa. No se puede determinar, por ejemplo, que la violencia psicológica que se dé en el hogar no sea delito. Para el caso, hay padres, por ejemplo, que siempre le están dando unos calificativos bien negativos al niño o a la niña. Siempre le están diciendo que es tonto, que es tarado, que es dundo, que no se mueve rápido, que se despierte, que esto, que lo otro. Y de alguna manera no se enteran que lo están hiriendo. Están hiriendo al niño y a la niña, le están haciendo daño a su psicología. Se está formando como persona y le están haciendo daño porque lo están queriendo convencer de que no es una persona lista, de que tiene capacidades limitadas. Eso no está bien. Por el otro lado, un esposo, para el caso que siempre le está diciendo a la esposa que es tonta, que es insensata, que no cocina bien, que no sabe hacer nada, también la está humillando y lo está haciendo de frente a sus hijos. Cuando una mujer, por ejemplo, está acosando diariamente al esposo porque llega a X horas de trabajo, que dónde viene, que es un mentiroso, que es un tonto, que dónde está. ¿Por qué no contestas? ¿Qué sucede? Que también le está haciendo eso enfrente de sus hijos. Que huele a otro perfume. Le está diciendo eso enfrente de los hijos. Perdón, cuando dije, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas? Ahí algunos se pusieron a reír. Sí, es que es una cuestión trillada, pero es cierto. Pero lo importante es que toda esa cadena de reclamos sucede también enfrente de los niños, que sucede enfrente de cualquier miembro familiar que vive bajo ese techo, y que al final se va desatando en la familia una cultura de reclamo, de abuso psicológico, que al final se termina traduciendo en violencia física.
no tardan en aparecer los golpes, los empujones, los rasguños, no tardan en aparecer ese tipo de conducta. Y una vez que surge esa violencia física, irremediablemente va hacia la violencia mortal, que es la violencia del homicidio, del parricidio, con el que hemos comenzado este programa. Comienzan entonces a provocarse la muerte de varios familiares por familiares. Entonces vean cómo todo eso es una cadena que comienza a veces desde el maltrato de la niñez, el maltrato a la mujer, el maltrato al esposo. Al final, todo esto puede desatar en cualquier momento un parricidio dentro de la familia. Y si a eso le sumamos algunos factores de riesgo determinantes, como es el hecho de que haya presencia de armas de fuego en la familia, en la casa, en el hogar, que haya, por ejemplo, abuso de drogas, de alcohol, entonces ahí tenemos una olla de presión que en cualquier momento estalla. Entonces, miren que todos esos son los factores con los cuales debemos de empezar a trabajar cuando queremos paz en la familia. Pero, y aquí también quiero hermanarme con los conceptos que han desarrollado los otros compañeros en el set, y es que también hay que ir trabajando fuerte en el tema del amor. El amor en la familia hay que cultivarlo todos los días. Porque una vez que ese amor se pierde, entonces comenzamos a vernos como extraños, como enemigos, como los otros y no como parte de nosotros. Entonces creo que eso hay que ir trabajando fuertemente. Cada familia tiene ahí su rol. Esta no es una responsabilidad del Estado, esta no es una responsabilidad externa, esta es una responsabilidad de cada miembro de cada familia. Y así debemos de asumir el reto como núcleo familiar, comenzar a trabajar en esos procesos. Sí. ¿La policía en este caso? Sí, bueno, es que nosotros, ¿verdad? Tenemos en el área comunitaria, ¿verdad? Están porque todo es en la familia. Ustedes pueden ver que desde tiempos antiguos, hace 6.000 años, la primer pareja, ¿verdad?, que Adán y Eva formaron, Caín pues cometió un asesinato en la misma familia, ¿verdad? Y desde ahí se ha venido desarrollando la violencia. Hoy en día, ¿sabe? Pienso que deben de haber programas porque la gente, las personas no se preparan para casarse. Y a veces pensamos, ¿verdad?, que el casarse es que usted ya encontró la paz, encontró la felicidad, y si no miremos, ¿verdad?, sino que es que casarse es para hombres, ¿verdad?, no es para machos. Hay mucha gente que piensa que casarse es, no, se vive feliz dentro y cuando... Sí, que los hombres que están aquí, los invitados, que acompañan a los invitados, los camarógrafos, se rieron cuando dijo usted eso. Sí, es que la cuestión es que a veces, ¿verdad?, las personas, bueno, si no se ha casado alguien que está viendo, pues debe de asegurarse con quién se va a casar. Porque a veces nuestros sentimientos nos engañan, ¿verdad? Yo siento que este debe ser mi esposo, entonces yo siento que con él me debo casar. Y cuando se casa, descubre que se ha casado con un hombre equivocado, que la maltrata y todo, ¿verdad? Entonces hay jóvenes que se casan, lo conocen en una disco, por ejemplo, lo conocen que es un hombre alcohólico y solo porque les gustó y las enamoró bonito, vienen y se casan. Y ese hombre después en el hogar ya manifiesta otras cosas, ¿verdad? Violencia, por ejemplo el alcoholismo. Por alcoholismo hay mucha gente que golpea a las mujeres cuando llega alcohólico a las casas, ¿verdad? Por mucho que han amado a sus mujeres, a sus hijos lo golpean. Y es ahí donde ya empieza a quebrantarse la familia, ¿verdad? Es ahí donde ya la policía entra en ese momento, ¿verdad? Y ya empieza ahí el problema familiar. Entonces, yo pienso que creemos de que la mujer de hoy en día, el hombre que está ahorita y que no se ha casado, ¿verdad?, que piense primero en con quién se va a casar, ¿verdad?, que no ande teniendo relaciones sexuales con cualquier mujer, porque el problema es ese, ¿verdad? No nos calmamos nuestros deseos, ¿verdad?, en la carne, ese deseo que solo porque me gusta una muchacha ya tengo relaciones y la embaracé.
ya que él tiene un problema, esa mujer ya es madre soltera y ya viene, se arma un gran problema, todo por no haberme abstenido un momento. Aquello para mí va a ser un dolor de cabeza, vienen los embargos, vienen problemas de esta persona con la familia de él. Bueno, es un problema, por eso nosotros como hombres debemos de ser responsables al estar casados. Lo ideal es que seamos fieles a nuestras esposas, fieles a nuestros hijos, porque si nosotros nos desviamos, allí viene ya el quebrantamiento de la familia. Mire, por una persona que sea infiel en el hogar, mire, está destruyendo la familia. Yo creo que la mayor destrucción de familias hoy en día es la infidelidad de uno de sus cónyuges, ¿verdad? Entonces, nosotros, la gente no se prepara para casarse. Mire, tenemos clases de español, es que el problema no es con español, clases de matemáticas, y está bien, ¿verdad? Pero una clase de, por ejemplo, en la universidad, preparar a los jóvenes para que se casen, ¿verdad? Para saber elegir la pareja ideal, ¿verdad? Eso sería excelente, no tuviéramos muchos problemas. Pero se casan así sin saber nada, de repente porque le gustó. No, esa persona debe de ver con quién y así poder evitar a futuro, ¿verdad? Por eso nosotros como padres debemos de estar al tanto con nuestros hijos, quiénes son sus novias, hablar con sus novias o sus novios, platicar con él. Nosotros como padres debemos de hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros hijos a veces escogen personas equivocadas. ¿Cómo va a escoger, por ejemplo, una persona que le guste fumar marihuana? O que la persona tenga un vicio. Primero tiene que ver esa mujer o ese hombre, ¿verdad? Y de allí, pues, ¿qué sucede? Después vienen los problemas en casa. Tenía una pregunta sobre eso, que es justificable. Factores como la depresión, lo que usted dice, el uso de alcohol, el uso de drogas, eso ocasiona todo eso. Sí. Aquí alguien me dice, Raúl, excelente programa. Excelente programa. Felicidades a la doctora Anabesca Sánchez. Y otros me dicen, Raúl, sos un bárbaro, ¿cómo hiciste el programa? Parte. La necesidad. No, es que unos a favor y otros en contra. Depende de qué perspectiva lo ves, si le convino o no le convino. Ese amigo me escribió, sos un bárbaro haciendo el programa. Es que unos están a favor y otros en contra, claro, con lo que se está diciendo aquí. Claro. Pero lo que él está diciendo ocurre. Hace poco una familia me contó que se habían distanciado precisamente por lo que él decía. Los suegros se pelearon y ahora se peleó en el matrimonio. Y la niña queda en medio. Sí, pero piense con lo que decía el comisario. Aquí se han detectado muchos casos, por ejemplo, de violencia, que desde el noviazgo el muchacho ya molesta y golpea a la ya va novia. Manifestando ese tipo de conductas violentas. Entonces, ¿qué se recomienda? Precisamente que desde el noviazgo se detecten ese tipo de conductas. ¿Pastor? Sí. Yo creo que debemos abrir bien los ojos. El matrimonio es de dos. La Biblia dice, dejará padre y madre y se unirá a su mujer y será con ella una sola carne. Yo digo algo, subcomisionado, el mejor estado del hombre es estar en matrimonio, ¿verdad? Sí. Porque la Biblia dice también que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Ahora, el problema es llegar al matrimonio y desconocer cuáles son los roles, cuáles son las capacidades, cuál es la función y la posición que cada uno de nosotros tenemos. Cuando comenzamos a irrespetar, cuando comenzamos a ignorar lo que cada uno debe de hacer para que ese jardín, ¿verdad? He escuchado gente que dicen que el matrimonio es como un jardín y es cierto, hay que regarlo, hay que abonarlo, hay que fertilizarlo, hay que mantenerlo bonito. Hay una serie de cosas que hay que hacer, un montón de esfuerzos. Por ahí leí un libro muy interesante que habla de los 5 lenguajes del amor. Nosotros debemos de aprender cuál es el lenguaje del amor de mi cónyuge y poder expresarlo. Por ejemplo, si a mi esposa le gusta que le regale regalos y a través de que yo le dé regalos ella se siente amada, pues yo le voy a estar regalando regalos para que ella sienta que le estoy amando. En cambio hay mujeres que dicen, vos no me amás, y usted le pregunta, ¿y por qué decís que no te amo? Porque nunca me ayudas a barrer, porque nunca me ayudas a sacudir. Bueno, entonces hay que hacerlo, hay que sacudir. Yo creo que no nos quita nada de hombría el poder participar de pequeñas cosas como estas, pequeños detalles que lejos de irnos llevando hacia la violencia,
nos irán consolidando, nos irán haciendo que el matrimonio pueda funcionar, nos irán haciendo que podamos caminar con sabiduría en medio de todo esto. Soluciones, ¿puedo decir algunas cosas? Sí, solo algo. Sí. ¿Qué se debe hacer para evitar que niños en ambiente de maltrato se conviertan en víctimas mortales? ¿Qué se debe de hacer para que ellos se conviertan en víctimas mortales? Para evitar. Pues yo creo que, como decía la doctora, hay que denunciar, hay que hacer lo primero que está a mano es denunciar que hay una situación de violencia que se está dando dentro del hogar y que no vamos a seguir tolerando que esto se siga dando, porque el final y el resultado ya sabemos cuál es, ¿verdad? Lo que está sucediendo, y niños muertos en manos de sus padrastros, en manos de sus mismos padres. Entonces alguien tiene que tomar el valor, alguien tiene que asumir la responsabilidad e ir a buscar ayuda inmediatamente, porque de lo contrario no solo va a ser el niño, sino que también corre el peligro la madre, ¿verdad? Imagínense ese hombre que mató, si no me equivoco, mató a la esposa y mató al hijo, si no estoy equivocado, porque han habido tantos casos en estos últimos días que de repente estamos confundiendo uno con otro. Entonces los niños siempre van a estar ahí, y es terrible cuando un niño ve que su padre agarra a su madre y le deja como berenjena, la deja toda morada. Y ese niño todo el tiempo va a recordar, va a llegar a la edad de adulto y va a recordar lo que su padre hizo en contra de su madre. Pero si ese niño no dejó que alguien o el consejo de Dios viniera a su vida, le garantizo que va a repetir la misma historia. Entonces necesitamos protegerlo de la mejor manera, ¿verdad? Y una forma correcta de protegerlo es correr a las autoridades, correr a alguien que nos pueda ayudar. De repente salir huyendo, agarrar las maletas de repente y protegerse para evitar que esto pueda llegar a una peor situación. Sí, desgraciadamente hemos finalizado. Voy a iniciar con el subcomisionado de la Policía Nacional, Roger Alberto Maradiaga, que aconseja sobre este tema para que no haya más violencia entre las mismas familias en Honduras, dónde comunicarse con ustedes, la policía, y qué están haciendo ustedes también para evitar que esto siga ocurriendo en Honduras. Sí, bueno, el primer consejo va para los padres de familia, ¿verdad? Porque nosotros somos los responsables directamente, como bien lo decían, no es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad de la institución, sino que la institución, ¿verdad?, llamada a esto es la familia, porque es la primera institución que Dios creó, la familia. Entonces nosotros como padres somos los llamados a hablar con nuestros hijos a diario, no descuidarnos. Sí, bueno, por ejemplo, yo conozco de padres con hijos que no se hablan, son enemigos, aún sus mismos hermanos no se llevan. Entonces, por favor, nosotros, el llamado es para los padres, ¿verdad? Que hay que solventar esta situación, hablar con ellos, confrontar a nuestros hijos, ¿verdad? Y amarlos. ¿Cuántas veces le ha dicho a usted a su hijo que lo ama? Hay padres que hasta nos da pena decir, hijo, te amo, ¿verdad? Hijo, te necesito. Pero digámosle a nuestros hijos que los amamos. Digámosle a nuestra esposa que la amamos. ¿Y saben qué? Seamos fieles a nuestra esposa. ¿Sabe qué le está diciendo uno de padre a los hijos cuando le somos infieles a las esposas? Tu mamá no sirve. Eso le estamos diciendo a nuestros hijos. Así es que nosotros, como padres, somos los responsables de solucionar el problema en la familia. Muchas gracias, subcomisionado Roger Alberto Maradiaga. Licenciada Arabesca, ¿cuáles podrían ser los factores de riesgo para que se creen conflictos familiares? ¿Qué deben hacer los padres para evitar el maltrato hacia su hijo o hacia su hija? ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer la gente para manejar la ira y la rabia? Sí, mire, yo quiero dejar un mensaje para toda la familia en el concepto extendido de familia. Para los abuelos, para los tíos, para los primos, para los sobrinos, para la esposa, para el esposo, para los hijos, para los hermanos sobre todo. El hecho de que debemos de tomar esa responsabilidad y convertirnos en esa red de protección que los familiares nuestros necesitan. Nosotros no podemos estar evadiendo ese rol como familiares. Debemos de estar siempre prestos a ver cómo construir el bienestar de nuestros familiares, absolutamente todos, familia paterna, familia materna, y ver o velar más bien por el bienestar hasta del último miembro de esa familia,
que cuando estos familiares nos llaman y pidan de nuestra ayuda, de nuestro auxilio o simplemente quieran compartir, no nos neguemos a esos espacios y acudamos de inmediato a esos llamados, que nos mantengamos en permanente contacto también para velar por, digamos, la relación que vamos construyendo en el transcurso del tiempo con ellos y con ellas, con los niños, con las niñas, que casi siempre se quedan sin voz y sin voto en las familias. Casi siempre los niños quieren intervenir en un momento de compartir y surge un adulto y les dice: usted cállese, que esta no es conversación de niños, o no interrumpa. Al contrario, abramos esos espacios y permitamos que esos lazos familiares se vayan fortaleciendo. Creo que eso nos va a ayudar muchísimo a nivel de familia para resolver este problema. Licenciada, como siempre, es un gusto tenerla acá. Cerramos con el pastor Miguel Arévalo con su mensaje final a la población. Bueno, estamos ante un problema integral. Creo que de alguna u otra manera hemos entendido que no solo es una situación espiritual, una falta de Dios en el corazón del hombre, una falta de Dios en el seno de la familia. Escuchábamos a la doctora y sabemos que hay muchas cosas que hay que hacer a nivel institucional. El gobierno debe de aportar una buena cuota para que esto pueda llegar a un mejor estadio, a una mejor situación. Quiero decir, lo primero, arrepentirnos de haber sacado a Dios de la ecuación, porque alejados de Dios nada podemos hacer. La palabra arrepentimiento significa un cambio de mentalidad. Honduras, sacerdotes, ustedes que son jefes de casa, ustedes esposas, hijos, debemos de cambiar nuestra mentalidad. Y cuando cambiemos nuestra mentalidad, Cristo verdaderamente comenzará a reinar en nuestros corazones. Y cuando Cristo comience a reinar en nuestros corazones, su amor será derramado. Y cuando su amor sea derramado, todas las asperezas, todo aquello que nos ha desorientado, todo aquello que nos ha herido, errores, situaciones del pasado que nos han cortapunzado, que nos han profundizado y que nos han hecho levantarnos en ira, en enojo, en contienda, levantando la mano uno contra otro, eso se va a vertir. Yo quiero decirles, buscar a Cristo como único denominador en común dentro del seno del hogar. Aprender a escuchar. ¿Cuánto nos hace falta aprender a escuchar? Todo el mundo quiere decir algo en la casa, pero pocos quieren escuchar qué es lo que los demás quieren decir. Bien lo decía la doctora hace un minuto. Aprender el lenguaje del amor. No se trata de cuánto mi esposa me va a aportar a mí, sino cuánto yo estoy dispuesto a sacrificar para hacer que mi esposa sea feliz. Yo creo que estamos en un sistema muy egoísta dentro del matrimonio mismo. Todo el mundo quiere mandar, todo el mundo quiere hacer lo que se le antoja, cuando desconocemos entonces que cada uno tiene una posición y un rol particular y que a la vez somos complementarios. Y por último, con respecto a los hijos, padres, instruyamos a nuestros hijos, no los castiguemos, porque el castigo no trae corrección, el castigo por lo contrario trae pena, trae vergüenza al hijo. Cuando los instruimos, les estamos diciendo, de esta manera se deben de hacer las cosas.